Shalom a todos, Chodesh Tov u'Mevorach. Bezrat Hashem, estamos en el primer día de Rosh Chodesh, Elul, que como ustedes saben, Elul es el último mes antes de Rosh Hashanah. En realidad estamos en el 30 de Av, pero 30 ya es Rosh Chodesh. Y ya empezamos a oler y a percibir el ambiente de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, de todas las grandes fiestas que se están acercando, que se van a acercar más, pero que comienzan con el mes de Elul. Elul es el mes de la preparación. Para poder entrar como corresponde, bien preparado y bien listo, para Yom Adin, para el día del juicio, para Yom Kippurim, para el día del perdón, y para la Simcha de Sukkot, Besamachta Bechageja, se necesita ambientarse, prepararse. Entonces, ¿qué mejor preparación que venir aquí a Mahané Yehuda, al Shuk? No lo tenemos aquí al señor Asensio, al señor Eliau y su familia, que nos invitaron aquí a hacer la apertura de este periodo de estudios del mes de Elul y del invierno que Bezat Hashem se viene, y que va a ser un invierno largo porque tenemos 2 Adar. Tenemos año Shana Meuvere, tenemos año bisiesto, Bezrat Hashem, pero para contentar en este día de Rosh Chodesh y renovarnos, también a nivel espiritual, pero también a nivel del cuerpo, con un buen desayuno, almuerzo, más o menos por la mitad, ¿sí? Ya el horario del desayuno ya pasó, pero bueno, sí, aquí lo llaman en Israel, al desayuno lo llaman Aruchat Boker, la comida de la mañana, sí, pero cuando el muchacho o el joven se levantan tarde y desayunan a las 12, 11:30, 12, entonces le llaman Aruchat Botzer, no Boker, Botzer, que es Boker Tzoraim, o sea, es Aruchat de la mañana y del mediodía, así que todo. Entonces queremos agradecer en nombre del Departamento de Habla Hispana y Portuguesa de Mahon Meir a la familia Asensio y los que quieren venir a comer aquí buena comida mexicana, sí, con espíritu israelí, entonces que vengan aquí. Y les aseguramos que van a, Bezrat Hashem, a pasar una buena estadía y una buena comida. Yo quiero hablar un poquitito con ustedes de la Parsha de la semana que vamos a leer, Bezrat Hashem, en Shabbat. La Parsha de Shoftim. Y la Torá comienza hablando de los jueces y de los policías. Shoftim be'shotrim titen lecha bechol she'arecha. Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que el Eterno, tu Dios, te otorgue, para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. Ese es el motor de este mes
El motor de este mes tiene que ser que nosotros tenemos que transformarnos en jueces y oficiales, no solamente en forma general para el pueblo de Israel, sino más a nivel espiritual, más a nivel interno. Nosotros tenemos que volvernos jueces y oficiales de nosotros mismos. O sea, tenemos que analizar nuestros caminos, tenemos que analizar nuestra vida y qué pasó durante todo el año y volvernos jueces sinceros y decir, bueno, en estas cosas estuvimos bien, en estas cosas estuvimos más o menos, en estas cosas estuvimos no bien, tenemos que corregir. Y básicamente lo que tenemos que hacer es saber diferenciar entre dos cosas. Saber diferenciar entre el Olam HaEmet, entre el mundo de la verdad, y entre el Olam HaSheker, y el mundo de la mentira. ¿Sí? Eso se llama saber hacer la mitzvah de Havdalah. ¿Qué es Havdalah? Havdalah la hacemos cuando termina Shabbat, Lavdil ben Kodesh lechol, para saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre Israel y las naciones, entre la luz y la oscuridad, pero que en una palabra lo podemos definir a todo esto: saber diferenciar entre el Olam HaEmet, entre el mundo de la verdad, y el Olam HaSheker, y el mundo de la mentira. El Rav Kook, en su libro Orot HaTeshuvah, el Rav Avraham Yitzchak Cohen Kook nos dejó un libro maravilloso que habla sobre el tema del arrepentimiento y del acercamiento a Hashem, las luces de la Teshuvah. Este próximo domingo se cumple el Yortzeit, el día del fallecimiento, el 3 de Elul. Se cumple la fecha del fallecimiento del Rav. Y bueno, que estas palabras también sean para la elevación de su alma. Zecher Tzadik Libraja. El Rav Kook escribe lo siguiente. Él habla de sí mismo y dice: yo veo cómo los pecados están parados como una pared frente a la luz clara divina que brilla sobre cada neshama. Y ellos, los pecados, obscurecen a la neshama. O sea, aquí el Rab nos da un ejemplo, ¿sí? Una alegoría de entender qué es un pecado, qué es el alejamiento de Hashem, y lo define como una mejitzá, como una pared. La mejitzá es algo que se interpone entre dos cosas. Sí, aquí estamos escuchando las voces de Eretz Israel, ¿sí? Las bocinas, los carros. Baruch Hashem, estamos aquí en un lugar abierto, así que ya fue mejor. No se asusten los que están escuchando la clase, que sepan que estamos en un lugar donde sentimos a Am Israel en todo su esplendor. Ya fue mejor. Se escucha, se ve, ya fue mejor. Top. Entonces, el Rab dice de que los abonot, que los pecados son como mejitzot, son como paredes, interrupciones entre la luz de Hashem y la Neshama.
¿Eso qué significa? Que cuando la luz no llega, está oscuro. No podemos ver bien claramente. El Yetzer Hara tiene una meta. Y la meta es de que nosotros no veamos bien. Que no veamos. Que estemos en la vida como ciegos. Ahora, como dice el Mesilat Yesharim, la oscuridad puede provocar dos cosas. Una, no ver, y la otra, ver pero mal. No ver es grave, pero ver mal es peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando una persona no ve, sabe que no ve. ¿Sí? Está en una habitación oscura, no se ve nada, él sabe que no ve, pero a veces una persona ve y está viendo una columna o está viendo una figura y piensa que es una persona, o está viendo una persona y piensa que es una figura. ¿Sí? Entonces, aquí la persona se engaña a sí mismo porque piensa que está viendo algo cuando en realidad está viendo otra cosa. Y esa es la confusión que nos provoca el Yetzer Hara. Y eso es lo que provocan los pecados en la Neshama. La Neshama necesita alimento, necesita energía de vida. Y esa energía es la luz de Hashem. ¿Y cómo se logra conectarse con la luz divina? Por medio de la Torah de las mitzvot. Esa es la estrategia. Como está escrito, Kiner mitzvah betorah or. La vela es mitzvah y la Torah es luz. ¿Por qué la mitzvah es vela y por qué la Torah es luz? Porque ahí Hashem introdujo la luz, la energía divina. Y cuando la persona peca, básicamente lo que está haciendo es colocando una interrupción que al final provoca la oscuridad, y la Neshama sufre esa oscuridad. ¿Por qué? Porque no logra conectarse con la luz divina. La luz nos permite ver la realidad, ver la verdad. Y la oscuridad nos confunde y, como dije antes, nos hace entrar en un mundo imaginario, en un mundo falso. Entonces podríamos definir a la luz y a la oscuridad como el mundo de la verdad y el mundo de la falsedad, el mundo de la mentira. Los Jajamim dicen de que el Olam Haba, el mundo venidero, es el mundo de la verdad, Olam HaEmet. Ahí las cosas se ven con claridad. Y este mundo, el Olam Hazeh, Jajamim lo denominan alma de Shikra, el mundo de la mentira. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas cosas que se ven en la superficie de una forma, pero que en el interior son muy diferentes. Por fuera pueden parecer brillantes, pero en el interior es pura oscuridad. Entonces, esa es la constante lucha que nosotros tenemos en la vida. Siempre descubrir el mundo de la verdad en contra del mundo de la mentira.
el mundo de la realidad en contra de lo que dijeron Jajamim. Nuestros sabios dicen de que el Yetzer Hará te hace vivir en un mundo dimioní, imaginario. Imagínate que estás en lo mejor, cuando en realidad estás en lo peor. Imagínate que estás en lo más positivo, cuando en realidad estás en lo más negativo. Imagínate que estás en la cima, cuando estás en el pozo más profundo. Eso es vivir en un mundo de mentira, en un mundo falso. Y cuando llega Chodesh Elul, cuando llega el mes de Elul, tenemos que trabajar para volver a reencontrarnos con el mundo de la verdad. Y con sinceridad, dejar atrás todo lo que tiene que ver con la mentira, con la falsedad, con la imaginación, y volver a ser realistas y ver las cosas como son realmente, y ver el emet, y ver la verdad. Top. Entonces, ¿cómo empieza la Torah? La Torah empieza en la Parashá diciendo que tenemos que colocar jueces, oficiales, policías, para que juzguen de verdad. Este es el fundamento más importante para saber diferenciar entre la verdad y la mentira. Justicia. Justicia significa también sinceridad. Ser sincero con uno mismo. Enjuiciarse a uno mismo y decir, ¿a dónde estoy? ¿Estoy bien o no tanto? ¿Estoy en el mundo de la verdad o en el mundo de la mentira? Y por eso tenemos que elegir jueces que sepan juzgar bien, no más o menos. Y no recibir cohecho, coima, como dice la Torah, lo tikach shohat. Es muy fácil engañarse a uno mismo y pagarle al juez para que él emita un veredicto que me conviene. Pero así no va a haber justicia, así no vas a llegar a la verdad. Entonces la persona tiene que saber también él mismo no coimearse, no darse autocohecho, sabotearse a sí mismo. Najón. Y por eso dice la Torah, tzedek, tzedek tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Dicen Jajamim, ¿por qué repitió la palabra tzedek 2 veces? Para enseñarte que tienes que buscar un Beit Din, una corte buena, seria. Beit Din Yafé. O sea, ¿qué es algo Yafé? Algo bello es algo que es lo que tiene que ser. Encontrar la belleza de la existencia en todo su sentido, tanto en lo exterior como en lo interior. Lo que llamaríamos la justicia absoluta. Entonces, ese es el primer punto cuando empieza el mes de Elul. Y eso es lo más difícil. Ser sinceros. Siempre podemos encontrar la forma de cómo se dice, ser buenos toreros y no encarar, como se dice, al toro con sus cuernos. Le digo, la fe. Entonces eso es Shoftim Beshotrim Titen Leja. Inmediatamente después, la Torah trae 3 mitzvot. La primera, dice la Torah,
No plantarás para ti un árbol de culto, Asherá. Sabemos que es el árbol de la idolatría. No plantarás para ti un árbol de culto o cualquier árbol junto al altar del Eterno tu Dios. O sea, prohibido plantar un árbol, especialmente si es un árbol de idolatría, en el lugar del Bet HaMikdash, donde está el altar. Eso es uno. 2. No erigirás para ti un pilar, o sea, la prohibición de construir una matzeva, una lápida, Asher Saneh Hashem Elokeja, que odia a Hashem tu Dios. Ya, no estamos hablando aquí de poner una lápida en el cementerio encima de un muerto. Estamos hablando aquí de construir una lápida. ¿Para qué? ¿Qué hacer en esa lápida? ¿Ah? ¿Para qué? Para hacer un sacrificio, para hacer un corbán. ¿Por qué? Porque desde que tenemos el Bet HaMikdash hay un solo lugar donde se hacen korbanot. ¿En dónde? Sobre el mizbeach, sobre el altar. Entonces aquí la Torah nos habla de la prohibición de construir una matzevá, una especie de altar particular, y yo ahí voy a hacer mi corbán. Prohibido. Y después dice la Torah, tercera cosa, no sacrificarás al Eterno tu Dios un toro o una oveja en el que haya defecto. Cualquier cosa mala, ya que eso es abominación para el Eterno Hashem. Yo quiero traer ahora un animal para sacrificar al Bet HaMikdash. Kol hakavod. Excelente. Pero ¿qué tienes que tener cuidado? Que ese animal que sea perfecto, que no tenga ningún defecto. Entonces fíjense, tenemos aquí 3 mitzvot. 3 mitzvot que tienen que ver con el Beit HaMikdash. La primera, no plantar un árbol de idolatría o cualquier tipo de árbol en el lugar del templo. En el lugar del Bet HaMikdash, prohibido plantar árboles. 1. 2. ¿Quieres traer un corbán? Excelente. Pero tráelo al Bet HaMikdash. No te hagas tú tu propio Mikdash en tu casa, en el patio de tu casa, construye ahí un altar. No, azul. 3. Llegaste al Bet HaMikdash, trajiste el corbán, tienes que tener cuidado. El corbán debe ser íntegro, completo, no puede tener ningún defecto. O sea, ¿qué es un defecto en un corbán? La Torah habla en el libro de Vaikra. Hay muchos tipos de defectos. O sea, a veces hay defectos que casi no se ven. Por ejemplo, de que el animal tiene una rasgadura en el labio, o en el ojo, en el párpado. ¿Sí? Casi ni se nota. Sí, no es de que le falta una pata o o una oreja completa. No. O tiene una rasgadura en la oreja. Eso, según la Torah, ya es un mum, es un defecto, un impedimento para sacrificar al animal. Afirmo que el animal se vea un toro así bien robusto, bello, si tiene un defecto, azul. No se puede sacrificar. El Sforno, uno de los comentaristas al Humash, dice: ¿qué tienen que ver estas 3 mitzvot una detrás de la otra? No construir
No plantar un árbol en el lugar del altar, del Mizbeach, en el Bet HaMikdash. No construir una lápida, o como le llaman acá, le llama un pilar. Una especie de construcción donde vamos a hacer el corbán, y la prohibición de traer un corbán que tiene un defecto. ¿Qué tienen que ver estas tres cosas una con la otra? Dice el Sforno. Estas tres cosas por fuera se ven muy bellas y agradables. Tú plantas un árbol, wow, un árbol lindo, bello, un cedro, no sé, un pino, algún árbol con una linda sombra, si tiene un frutos, que mejor. Algo que es muy bello y muy llamativo. Eso es uno. Dos, haces una construcción de todo lujo para hacer ahí un sacrificio, pero fuera del Bet HaMikdash. Y tercero, traes un animal también con buena grasa, bien así grandote, para sacrificarlo, pero tiene un pequeño defecto en el ojo, en el labio, en la oreja, y ahora no lo puedes sacrificar. ¿Cuál es el punto en común entre estos tres? Que por fuera se ven muy bellos, se ven muy bien. Dice el Sforno, Shem Naim, son agradables, que fi ajush, de acuerdo al sentido de la vista, pero son, de acuerdo a la Torá, abominables por el defecto espiritual que tienen. O sea, tengo algo que por fuera se ve grandioso, excelente, bello, pero por dentro no está bien. No está bien. La Asherá. La Asherá era un árbol que se plantaba para la idolatría y que tenía una función de embellecer, además de servirlo, de embellecer el lugar. ¿Qué? Y a pesar de eso, Akadosh Baruj Hu nos dice en la Torá, de ninguna manera me plantas un árbol en el lugar del Bet HaMikdash. Pero yo quiero embellecer el lugar. No. No puedes embellecer al Bet HaMikdash con algo que sirve o que sirvió a la idolatría. Aquí hay una contradicción interna. A pesar de que por fuera se pueda ver algo muy bello, pero es algo que en esencia es un estado de putrefacción, es algo que contradice totalmente la idea de Akadosh Baruj Hu. Y por eso nosotros preferimos la justicia divina, la luz de Hashem interna, a lo grandioso a nivel material, como puede representarse en un árbol frondoso que se ve muy bello. No me sirve eso para servir a Hashem. O sea, eso nos explica también el comienzo de la Parshá. La Torah dice, tienes que poner jueces y oficiales y policías, pero que tienen que ser jueces que no son sobornables y que son jueces que saben hacer justicia, que tienen conocimientos y que tienen grandeza espiritual, ¿sí? Yo no voy a nombrar a un juez
porque se vea guapo, porque se vea alto, porque se vea llamativo, ¿sí? Eso es en las películas, pero en la justicia eso no tiene ningún sentido. Entonces viene la Torá y nos dice, ¿entiendes la relación? Cuando nombres a un juez, lo que te tiene que interesar es sus conocimientos, su irat shamayim, ser temeroso de Dios, ser un hombre honesto, ser un hombre que no se lo puede sobornar y que es derecho como una regla, no como el plátano, bediuk, najón. Ya fe. Entonces, esa es la relación que hay entre estas mitzvot y el comienzo de la parsha. No te dejes llevar por lo superficial, por la superficie. Tú ves un gran árbol, tú ves una linda construcción, muy bella, para hacer un sacrificio. Tú ves a un animal con mucha grasa, con mucho cuerpo, pero cada uno de esos tres tiene un defecto interno que se transforma en algo que contradice la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y por eso no lo plantes en el Bet HaMikdash y no sacrifiques ahí y no sacrifiques a ese animal, y por lo tanto no nombres y no pongas a un juez que tiene esos mismos defectos, que por fuera se ve excelente, pero en el interior es una persona que no tiene la categoría y la personalidad para ser un juez verdadero. Esa es la conexión que hay entre las cosas. Ya fe. Entonces, ¿qué aprendimos de aquí? Aprendimos de aquí a diferenciar entre el mundo de la verdad y el mundo de la mentira. Entre el mundo de la superficie y el mundo del interior, de la verdad divina. Continúa la Torá y nos dice ¿qué va a pasar cuando se encuentre dentro de tu pueblo personas que vayan detrás de la Avodah Zará? Si en tu interior, en alguna de tus ciudades, se halla un hombre o una mujer que haga lo malo a los ojos de Hashem para violar su pacto, que es Avodah Zará, y vaya y rinda culto a dioses ajenos, etc. ¿Y a quién se va a posternar y a quién va a servir? Al sol, a la luna, a las estrellas que yo no ordené. Entonces dice la Torá, a estas personas hay que delatarlas y hay que castigarlas. Zeu. Muy bien. O sea, fíjense, ¿cuál es el ejemplo que trae la Torá aquí de la idolatría? ¿A quiénes sirven estas personas? ¿A quién? A los astros, reyes de la creación, a la luna, al sol, a las estrellas, que son las cosas más poderosas, más llamativas de la existencia. Es lo que más nos llama la atención, por su belleza, por su grandeza, ¿sí? Todo lo que nos da el sol, el calor y el oxígeno y la luz, y la luna durante la noche, y las estrellas que acompañan a la luna, etc. Viene la Torá y te dice, van a haber personas que van a hacer idolatría a esos astros.
¿Qué simboliza esto? La misma idea. Estamos aquí sirviendo ¿a quién? A aquellos que muestran por fuera todo su poder, toda su grandeza. Estos astros son muy llamativos y por eso producen ese deseo de querer servirlos. Dice la Torá otra vez, no te engañes, no te dejes llevar por el mundo de la superficie. Cierto, el sol es algo grandioso, maravilloso, espectacular, también la luna y también las estrellas, pero no son Dios. Ellos también sirven a Dios como tú. Ellos lo sirven de su forma, nosotros lo servimos de otra forma. Entonces, otra vez aquí la Torá nos enseña a diferenciar entre la verdad divina de Akadosh Baruj Hu y la mentira de aquellos que pueden parecer dioses, que pueden parecer grandiosos, pero que en el fondo son los mismos servidores de Dios como nosotros. Toda la creación, desde la hormiga diminuta hasta el astro sol, tienen la misma función: ser súbditos de Akadosh Baruj Hu, cada uno en su posición. Y por eso no te confundas, no te dejes llevar por esa maravillosa estela que se ve cuando ves al sol y a la luna y a las estrellas y llegues a la idolatría. Otra vez la lucha entre el mundo de la verdad y el mundo de la mentira. Continúa la Torá y nos dice, aquí la Torá nos habla de una situación donde hay una duda en una alajá, en una mitzvah. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace un yehudí cuando tiene una duda? De una alajá, de una mitzvah, de qué hacer, de cómo no hacer. ¿Qué hace? Pregunta. ¿A quién? ¿Al Papa? ¿A quién le pregunta? ¿Ah? Al rabino. Al rabino. ¿Y el rabino a quién le pregunta? A su rabino. ¿Y su rabino a quién le pregunta? A su rabino. ¿Y a dónde llegamos cuando ya no hay rabinos? ¿A dónde llegamos? No, acá luego no. Al rabino de los rabinos, o a los rabinos de todos los rabinos. ¿Dónde están esos rabinos? ¿Ah? Sanedrín, ya fe. A la Corte Suprema de Justicia de Am Israel. Najón, ubicada en Jerusalén. Dice la Torá, si algo está más allá de ti respecto a un juicio entre sangre y sangre, o sea, hay una duda entre una sangre, si es sangre pura o sangre impura, por ejemplo con las mujeres o etcétera, entre veredicto y veredicto, ¿hay que pagar o no hay que pagar? O entre afección y afección, ¿sí? Cuando el metzorá, cuando el leproso tiene una mancha, ¿sí? Entonces, ¿es pura o es impura? Cualquier tipo de controversia en tus ciudades, entonces deberás levantarte y subir al lugar que el Eterno tu Dios haya escogido. O sea, tienes que ir ¿a dónde? A Jerusalén, al Bet HaMikdash, donde está el Sanedrín, en la Lishkat HaGazit, en la sala donde estaba sentado el Sanedrín, y ellos te dirán cuál es la ley. ¿Sí? Si puedes conseguir la ley antes que llegues a esa instancia, mejor, pero si no,
hay que ir hasta la última instancia. Que allá, muchas veces, en estos casos de duda, un jajam dice así y el otro jajam dice asá. Y saber diferenciar cómo es la halajá, muchas veces la diferencia es muy sutil. Es un pequeño detalle que puede cambiar de permitido a prohibido o de puro o a impuro. Sí, el ejemplo que trae aquí la Torá, cuando le presentan a una persona el color de la sangre de una mujer que tuvo un sangrado. A veces el color de la sangre puede ser impuro y a veces puede ser puro. Hoy en día, según la halajá, nosotros no podemos diferenciar, no tenemos la capacidad de poder diferenciar entre los diferentes colores de la sangre roja, y siempre vamos a tener que impurificar. Pero en el pasado, nuestros grandes jajamim tenían la capacidad de poder diferenciar entre dos tipos de sangre y decir, esta sangre es sangre pura y esta sangre es sangre impura. David Amelech, Nahor, Yafé. Allá, cualquier persona cuando quiera ver la diferencia entre las dos dice, no, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Quién es el único o quiénes son los únicos que van a poder diferenciar? Los que tienen el ojo biónico, el ojo de poder realmente diferenciar entre las dos cosas. Yafé. Entonces, dice la Torá, no te queda de otra, tú tienes que ir al jajam de tu época y él va a tener que decidir si esto es puro o esto es impuro. Ah, pero a mí no me parece. No, es lo mismo, no estoy de acuerdo. No, como dice la Torá, lo tasur min adabar, no te apartes de lo que ellos te digan, ni a la derecha ni a la izquierda. Afilo que te digan que la derecha es izquierda y que la izquierda es derecha. Hoy en día eso, yo nunca entendí qué es eso, que ¿cómo te pueden decir que la derecha es izquierda y que la izquierda es derecha? Cuando uno entra en la política se da cuenta de que eso es posible. Mejor, los derechistas se disfrazan de izquierdistas y los izquierdistas de derechistas y nadie sabe quién es quién. Ya fue. Entonces aquí la Torá te enseña, tú no tomes decisiones que no tienes capacidad de decidir. Ah, pero a mí me parece, lo que a ti te parece es parte del mundo de la mentira, porque lo que a ti te parece no tiene ninguna relevancia. Aquí no es lo que a mí me parece, sino lo que es realmente. Y el que tiene la capacidad en el Sanedrín o los jajamín de la época de decidir que esta sangre es pura o esta sangre es pura, son ellos. Ellos ven lo que tú no ves. Ellos ven el mundo de la verdad y tú no. Tú te confundes. Tú piensas que ves lo mismo que ellos. Pero eso no es verdad. Entonces, otra vez, aquí la Torá nos enseña a cómo visualizar e ir detrás del mundo del emet y no caerse en el mundo de la mentira. Yafé. Después la Torá pasa a hablar del tema del rey. El rey. Cuando quieras nombrar un rey, nombra un rey. Pero el rey tiene varias cosas que se tiene que cuidar. ¿De qué se tiene que cuidar un rey? ¿De qué? Yafé. El rey se tiene que cuidar primeramente
de no tener demasiados caballos, o sea, de no tener demasiada fuerza armamentista, con la condición de que no la necesite para la guerra, ¿sí? Todo lo que necesita para la guerra se necesita. Se necesita aviones, tanques, rifles, bombas, todo lo que se necesita para luchar contra el Hezbollah y contra Irán y contra Hamas y contra todos, se ve ceder. Pero, dice la Torá, el rey no puede hacer no puede tener una línea armamentista porque sí, porque se le da la gana, él quiere demostrar, yo tengo mucho poder. No, Stam Kájalo, así nomás no. Entonces por eso no puede aumentar en caballos y no puede aumentar en mujeres, a pesar de que según la Torá, el rey en general, el hombre puede tener más de una mujer, pero la Torá le advierte al rey de manera especial, ten cuidado con ese tema. Y también no aumentar en plata y oro. O sea, otra vez, hay que tener un estado, un reinado poderoso, fuerte económicamente, pero otra vez, no exagerar en el sentido de lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué el rey se tiene que cuidar en estas cosas? Porque el rey puede caer en la trampa de que en lugar de ser rey de Am Israel, se vuelva un hombre que lo que le importa es su propio poder. Él tener poder armamentista, él tener poder respecto a su relación con mujeres, él tener poder y fuerza en el dinero, en la plata, en el oro. Shlomo HaMelech cayó bediuk en eso. Ese es el ejemplo. ¿Mejor? Shlomo HaMelech dijo, yo no voy a caer. Pero cayó. Ese es el problema. Bediuk. Mejor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el rey? Eso es lo que no. ¿Y qué le dice la Torá al rey que tiene que hacer? Escribirse, ¿qué? Escribir una Torá. O sea, todo Yehudi tiene mitzvah de escribir un Sefer Torá para él. ¿Sí? ¿Ya están aprendiendo a escribir Sefer Torá o todavía no? Hay que saber escribir Sefer Torá. Es mitzvah de Oraita. Mitzvah, la última mitzvah de la Torá es que cada persona se escriba un Sefer Torá. Y si no sabe escribir, que nombre un sheliach, que la escriba por él y que le pague $30,000, $50,000 y que tenga su propio Sefer Torá. Se puede comprar entre varios, ¿no? El Rosh dice que la finalidad del Sefer Torá es para poder estudiar Torá. Entonces hoy en día que tenemos libros impresos, eso ocupa la mitzvah de escribir un Sefer Torá. El Rambam no está de acuerdo. El Rambam dice, no, Najón, la mitzvah es tener un Sefer Torá para poder estudiar la Torá, pero tiene que ser un Sefer Torá mamash, no libros impresos. Libros impresos es además, pero lo básico es tener un Sefer Torá original. También he escuchado de que completar la letra. También. Najón. Esa es la forma de los flojos. Terminar. Al final una letrita. No, Balbeseder. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey? El rey tiene que tener otro Sefer Torah más. ¿Para qué? Dicen Jajamim, uno lo tiene en su casa. ¿Y el otro qué? El otro, cuando va a tener una cita con Trump, en lugar de llevar a su esposa, ¿a quién lleva? Al Sefer Torah. Y le muestra, estos somos nosotros. Esto es Am Israel. El rey tiene que saber cómo manejarse como rey de Am Israel.
Y por eso necesita un Sefer Torah para asuntos internos, pero necesita también una Torah para asuntos externos. Y eso le da el camino al rey. ¿Para qué? Para que no caiga en la mentira de los caballos y de la plata y del oro y de las mujeres. Para que no caiga en esa falsedad y que siempre se mantenga en el camino de Torah Temet, de la Torah de la verdad, el rey de manera especial tiene que tener ese Sefer Torah. Después, la Torah habla de los Kohanim. Y la Torah dice que a los Kohanim hay que darle lo que merecen. ¿Qué tienen que recibir los Kohanim? Ya fe. Los Kohanim, según la Torah, tienen 24 regalos. Matanot, korbanot, sacrificios, etc. Terumá, el 2% de la cosecha, ¿sí? Parte cuando se hace shejitá de un animal, hay que darle parte del animal. Cuando se hace un corbán, se le da parte al Cohen, parte para el Israel, dependiendo de cada cosa. Cuando se esquila al animal, esquilar, ¿saben lo que es esquilar? Sacar, ¿mejor? Entonces, hay que darle parte de la lana al Cohen, las primicias, bikurim, al Cohen. Entonces dice la Torah, hay una lista de cosas que no aparecen todas en esta parshá que hay que darle a los Kohanim. Y aquí aprendemos algo muy importante. Los Kohanim son personas dentro de la comunidad de Israel que necesitan apoyo económico. ¿Por qué necesitan apoyo económico? ¿Ah? Ya fe. Porque no tienen parnasá. ¿Por qué no tienen parnasá? Porque ellos sirven en el Bet HaMikdash. No tienen un territorio para poder desarrollar la agricultura como todo Am Israel. Y por eso la tribu de Leví tiene esa dificultad. Ellos, su territorio es el Beit HaMikdash. Tienen unas ciudades de refugio, pero ahí no hay mucho que hacer. Ceder. Ya fe. Entonces, viene la Torah y te dice, entonces tú, Am Israel, por favor, colabora. Colabora. Tú con tu diezmo, tú con tu trumá, tú con tus primicias, tú con los korban, etc. Cada uno que coopere en lo que le corresponde. Va a venir una persona y va a decir, ¿por qué me estás obligando aquí a sacar un porcentaje de mi cosecha, o de mis primicias, o de mis frutos, o de mi carne, o de mis animales, y dárselo al Cohen? Es mío, es mío. Es como la tzedaká. La Torah te dice, tienes que ayudar al pobre. Al pobre. No, yo no quiero ayudar al pobre. Yo trabajé. Entonces, yo tengo una solución para el pobre. Que trabaje como yo trabajo. Tengo una solución muy buena para él. Que vaya a trabajar. ¿Por qué lo tengo que ayudar con tzedaká? ¿Por qué tengo que darle el 10% de mi cosecha al Leví? ¿Y por qué le tengo que dar tantas cosas a los Kohanim? Viene la Torah y te enseña la verdad en contra de la mentira. Y te dice, no seas capitalista. No seas tampoco socialista, pero no seas ni capitalista ni socialista. ¿Qué seas? Caritativo. Tú eres administrador de los bienes que Hashem te dio. Hashem te dio un negocio, Hashem te dio un campo. ¿Tú piensas que eres el dueño? Tú no eres el dueño. Tú lo administras.
Entonces, como administrador, el que te dio, el que es el dueño del campo, te dice cómo administrarlo. ¿Qué te dice? Baruch Hashem, ¿tuviste una buena cosecha? Por favor, el 2% para el Cohen, el 10% para el Leví, el otro 10% para llevarlo a Jerusalén o para dárselo al pobre, depende del año, las primicias para el Cohen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Akadosh Baruj Hu te dice cómo manejar lo que es de él y que tú lo administras. Entonces, aquí la Torah diferenció entre la verdad y la mentira. La mentira es que tú eres el dueño y la verdad es que tú eres administrador. Si tú administras, lo vas a administrar de acuerdo a cómo el jefe decidió. Y eso es lo que Torah nos enseña aquí también. Tú tienes que dar de tus bienes a los Kohanim, porque lo que Hashem te dio es de él. Y él decidió que el 80% va a ser tuyo y el 20% va a ser para repartir a los servidores de Hashem y a los que necesitan apoyo de la sociedad. Y para terminar, porque ya veo que el desayuno nos está llamando, el mundo de la verdad hay más, pero la línea de esta parshá es bien clara. La Torah en esta parshá nos enseña la regla de oro de la vida. Siempre hay que mirar en el enfoque del Emet y alejarse del mundo del Sheker, de la mentira. Hay que apegarse a la realidad y alejarse de la fantasía. Hay que apegarse a los verdaderos valores internos y alejarse de lo superficial. Jajamim dijeron, Sheker en lo raglaim. La mentira no tiene piernas. ¿Qué significa que no tiene piernas? Que no avanza, que está limitado, que básicamente es el mundo relativo. Hay una teoría que se llama la teoría de la relatividad. Y hay una teoría que no es teoría, que es la teoría de lo absoluto. La emuná, la Torah, las mitzvot, Akadosh Baruj Hu nos enseñan la teoría que no es teoría, que es la realidad, que es lo absoluto. Y el mundo de la mentira nos confunde con las cosas que son relativas, que por ahora pueden funcionar, pero mañana no. Que por ahora se pueden ver bellas, pero después se va a ver la realidad oculta, que es oscura. En pocas palabras, la diferencia que hay entre el Emet y el Sheker es, el Emet, la verdad es Netzach, es eternidad. La persona que vive una vida de verdad está conectado con la eternidad, con el Olam Haba, con la Geula. La persona que vive en la mentira, entonces vive en un mundo relativo, que por ahora le gusta, que por ahora se siente bien, que por ahora huele bien, pero que al final va a terminar mal. Porque en el fondo esa es la realidad. Entonces, queremos nuevamente agradecer a la familia Asensio
Un aplauso. Shetizkule mitzvot, que Hashem les dé parnasá tová, buena parnasá, shalom bait, mucha salud, briut, bezrat Hashem, para ustedes, para la familia, briut aguf ve'anefesh, salud corporal y espiritual, y que Akadosh Baruj Hu nos apoye durante todo este mes y todas las festividades que se nos vienen por delante, para poder siempre saber discernir, descubrir y apegarnos al mundo de la verdad, al mundo eterno, y a saber salvarnos y defendernos y escaparnos del mundo de la mentira, del mundo relativo. Chodesh Tov para todos.